Saludos, saludos familia linda, espero que estén muy, pero muy bien. Amigos, hacía mucho, pero muchísimo tiempo, alrededor de 3 semanas, un mes, algo de eso por ahí, no les grababa nada para el canal. Verdaderamente no he grabado por razones ajenas a mi voluntad. Yo la verdad quiero estar súper activo en el canal porque grabar videos para YouTube me encanta, estar en redes sociales es algo que me gusta mucho, compartirles mi día a día, cómo va la vida por acá, eso es algo que la verdad me encanta. Como ya les digo, por razones ajenas a mi voluntad, por cosas que no se me han dado, cosas que pensé tener a la mano hoy en día, no las he podido tener y por eso no he podido seguir grabando en el canal. Estoy ahí moviendo los hilos para ver cómo logro acceder a esto que me hace falta para poder estar súper estable en YouTube. De esta manera quiero disculparme con todas las personas que siempre me escriben, tanto por comentario en YouTube, a través del Instagram o a través de WhatsApp. Escriben y me dicen que por qué no hago contenido mucho más seguido. Estamos aquí haciendo un videito porque nada más y nada menos tenemos, como ya pudieron ver en el título del video, recibimos un paquete sorpresa desde los Estados Unidos. Yo súper agradecido, se haya puesto en contacto conmigo y a través de su ministerio, Rolando González Minister, me disculpan la pronunciación, me indicó que se pronunciaba así, Rolando González Minister. Estarán viendo alguna parte de la pantalla el nombre del ministerio para que se comuniquen con él y puedan ver de qué forma ayudar. Es un ministerio cristiano que se encarga de ayudar a personas que necesiten de una forma u otra insumos básicos, comida, cosas necesarias que no puedan tener asequibles donde usted viva, en el país que usted viva. Y como ya les digo, Rolando González Minister se llama el ministerio. Hoy quiero agradecer acá públicamente y que en parte también vean lo que me hicieron llegar a través de Supermart, que es la agencia que se encarga de entregar este tipo de productos acá en Cuba. Y yo ya les digo, súper contento, súper emocionado con esta ayuda que me han hecho llegar. Vamos a ir abriendo el paquetico para... ¿Qué hay de sorpresa por acá? Me llegó hace aproximadamente 1 hora y lo voy a estar aquí abriendo con ustedes. Por acá tenemos queso. Vamos a estar comiendo rico en este fin de año. 1 libra de queso. Por acá dice, sí, queso blanco de finca. O 1 libra, sí, 1 libra. 454 gramos, 1 libra, según dice por aquí el papel donde reflejan lo que trae cada paquete. 1 libra de queso, es decir, el queso está bien perdido. En Cuba, o si no está perdido, está exageradamente caro. Lo normal en Cuba es que la comida esté exageradamente caro, o bueno, absolutamente todo. Por aquí tenemos un tubo de mortadella de pollo. Así que, como ya les dije, nuevamente estaremos comiendo riquísimo. Por acá, un lomo de cerdo. Súper importante. ¿Desde cuándo este negrito no comía carne de cerdo? Va a comer carne de cerdo en el fin de año. Lomo de cerdo estilo teriyaki. La verdad, ni idea. Pero bueno, ya veremos. Lomito de cerdo, que como ya les decía, no comía cerdo hace como 1 año. Bueno, no como cerdo hace como 1 año, estaré comiendo cerdo en este fin de año. Antes de seguir, ¿qué hay dentro del paquete? Evidentemente no puede faltar algo que está exageradamente perdido en Cuba, muy ausente últimamente, bueno, hace bastante rato, es el huevo. Esto es un producto que para nosotros un huevo es muchísimo. Hoy en día un huevo es algo muy importante, muy importante, algo tan básico como el huevo. En Cuba se ha vuelto exageradamente escaso y exageradamente caro, bueno, como toda la comida. Seguimos viendo que hay en nuestro paquete 1 libra de leche en polvo. También muy importante es que todo es muy importante. Las cosas que hay en este paquete son productos básicos de la alimentación de una persona normal, pero que en Cuba escasea muchísimo. Si está caro es porque escasea, casi siempre es así. Y por acá tenemos nuestra bolsa de leche. Son 2, hacen 1 libra de leche. Por aquí, café Aroma Premium Espresso Café. Cafecito.
Oh, hasta ahora excelente compra. Cada uno de los productos que estoy viendo aquí en la compra están excelentes. Vienen como anillo al dedo. La verdad, súper agradecido. No me voy a cansar de decirlo porque esta compra me ha sorprendido. Cada producto está hasta ahora buenísimo. Y esto es Chocolisto, chocolate, vitamina. Bueno, dice algo ahí en inglés. No tengo ni idea qué producto es este. Y esto es un producto que dice aquí que es cubano. Bueno, parece un producto hecho en Cuba, pero la verdad los cubanos no conocemos de esto. Por lo menos yo no conocía de esto. Disculpen la ignorancia. Tal vez me están viendo muchísimos cubanos por ahí diciendo, ay, mijo, si yo tomo eso todos los días en mi casa. Bueno, este negrito no. Este negrito va a tener la primera oportunidad de tomar esto que dice Chocolisto por primera vez en su vida. Tengo que ser totalmente sincero. Y por acá dice que parece que sí, que es un producto cubano. Dice Avenida Miramar, Playa, La Habana, Cuba, teléfono y un teléfono X ahí, qué sé yo. Pero sí, el producto parece cubano. No creo que este producto con esta confección que tiene sea un producto cubano. Pero bueno, igual, agradecidísimo de tenerlo por acá. Aquí tenemos arroz. 1 kilogramo de arroz trae cada bolsa. Nosotros los cubanos que comemos muchísimo arroz, el plato del cubano es un 75% de arroz y el resto de lo que aparezca. Esto es esencial para nosotros, así de evidente. Nosotros comemos muchísimo arroz. Seguimos en nuestra compra. Bueno, en nuestra compra no, en los que nos hicieron llegar. Porque si por mí fuera esta compra no hubiera podido ser, porque estos son productos caros o que se han vuelto caros para nosotros. Una bolsa de sal común, 1 kilogramo de sal. Muy bien, la sal verdaderamente no es que yo la utilice mucho por problemas de salud, pero bueno, siempre con este kilogramo de sal a mí me viene durando más o menos 2 años. Con esto yo como 2 años, porque la uso bastante poco, pero igual, súper bienvenida. Esto es refresco Suco, 6 refresquitos Suco, huelen rico. Y por aquí, lo último que vino en la bolsa veremos que es salsa de tomate tradicional. Estaremos condimentando nuestra comida con salsa de tomate tradicional, muy rico. Esto parece estar bastante rico. Ya les comentaré en un video más adelante cómo está cada uno de estos productos, pero hasta ahora súper genial para mí. La verdad, cada uno de estos productos para mí son importantísimos. El huevo, sobre todo el huevito, qué difícil se ha puesto a conseguir un huevo en Cuba. Si yo me pongo a sacar cuánto me vendría costando esto acá en Cuba, bueno, voy a sacar una cuenta en lápiz y papel y le voy a decir cuánto me viene costando cada uno de estos productos. Y esta compra que me mandó, como recalco, el ministerio Rolando González Minister desde los Estados Unidos, fue una compra con un equivalente de $50. Todo esto fue comprado con $50. En Cuba, bueno, como ya les digo, estaré sacando las cuentas. Les dije 2.000, apuntando por aquí. Luego en pantalla le estaré poniendo cuánto sería esto si la compra hubiera sido mía desde acá de Cuba. Claro, hay productos que yo no sé su costo en verdad, porque estas cosas yo no sé cuál es su costo en realidad, pero bueno, iremos ahí poco a poco, más o menos valorando. El cartón de huevo, 2.400, que es el mínimo en lo que lo puedes encontrar. 4 libras de arroz, poniendo lo que fuera el más económico, es a 160 pesos la libra. Viene saliendo 640 pesos. Esto, Cuba, el café es caro. Supongo yo, no sé, 600 pesos voy a decir que está esto en la calle. El refresquito Suco, cada refresquito tiene un costo de aproximadamente 70 pesos. Creo que hasta más, pero lo dejaré en 70 pesos. Serían 10 refrescos, 700 pesos. Una libra de leche, nada, es que son 2 libras, alrededor de los 1.500 pesos. Todo esto es tirándolo por lo bajito. 1.500 pesos el kilo de leche. Una libra de queso blanco, 250 pesos. Este tubito de jamonada, 800 pesos. Si algo rectificaré y les diré bien el costo. 800 pesos. El lomo, esto es caro. Lomo se ve que no tiene hueso, esto es deshuesado o algo así. La libra de cerdo en Cuba está, el deshuesado lo vi en 850 pesos. No me lo van a creer y hasta más. 850 pesos lo vi hace un mes en una MIPYME que hay por acá, pues donde yo vivo en Marianao. Conversando con otra persona hace unos días, me dijo, yo compré la libra de cerdo deshuesado a 1.050 pesos la libra. Eso es una locura. Pero bueno, digamos, lo voy a poner a 850 pesos, sí, que fue en lo que yo vi la libra hace aproximadamente un mes, y esto serían unas 2 libras. Una libra, 850 pesos. A ver, creo que no se me queda nada.
Por acá, esto, no sé, le voy a poner un costo de 500 pesos, porque no tengo idea de cuánto puede costar, pero le voy a poner un costo de 500 pesos. Estoy seguro que eso tiene que costar muchísimo más. Y esto le voy a poner un costo de 300 pesos. 300 pesos. Voy a sacar la cuenta de cuánto sería. En general, costó $50. Sería, bueno, sacando la cuenta de todo esto, sería un costo total de 8.240 pesos. Amigos, a ver, ponerlo en contexto que el salario promedio en Cuba, el promedio, el de la inmensa mayoría de los cubanos, mi salario es de 3.600 pesos. Y esta compra en total fue de 8.240 pesos. Yo súper contento, súper feliz con que el ministerio es un ministerio cristiano, una vez más se lo digo. Espero que en el momento en que ya haya salido este video, ya su canal de YouTube esté creado. Es una persona, una persona que está enfocando, se está dirigiendo a poder ayudar personas alrededor de Cuba, de Latinoamérica, de donde sea, llevándole productos de primera necesidad hasta sus hogares de una forma u otra. Así que todo el que pueda colaborar, todo el que se pueda poner en contacto de este ministerio, Rolando González Minister, no me canso de mencionarlo para que ustedes lo tengan presente. Bueno, se pueden poner en contacto con este ministerio y así poder colaborar para que muchísimas personas alrededor de Latinoamérica, el mundo, Cuba, donde sea, puedan también obtener estas facilidades y de alguna forma u otra obtener estas ayudas. Yo súper agradecido una vez más, como siempre les digo, agradecido, contento, y disculparme con cada una de las personitas que, como ya les dije al principio del video y les repito ahora, con cada una de las personitas que me escriben y que me dicen que cree contenido mucho más seguido. Yo le pido mi más sincera disculpa de que no he podido crear contenido mucho más seguido, pero bueno, estamos trabajando en eso. Yo quiero estar todo el tiempo en la plataforma llevándole contenido. Me he sentido muy mal porque en estos últimos tiempos no ha podido ser así y he tenido que dejar de grabar por las razones que sea. He tenido que dejar de grabar y oportunidades de grabar he tenido bastante. Contenido siempre hay, pero bueno, no pasa nada. Aquí estaremos más pronto que tarde llevándole muchísimo contenido, ayudando a el canal crezca, y muchísimas gracias por el apoyo de todos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que me están dando. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme un enorme like. Pero en el próximo video, y espero que sea